En fin, bueno chicos, les explico de qué va hoy. La primera unidad, esta clase debe ir en paralelo con las primeras clases de diseño y metodología 2. Entonces realmente lo que vamos a ver hoy es un recorderis, un repaso de lo que ustedes vieron en las primeras clases de diseño y metodología 2, la parte teórica. En teoría, también debería ir acompañado de una pequeña fase práctica, que lo que realmente se hace es mostrarles los equipos con los cuales se hacen medición, ¿cierto?, de ciertos elementos. Los que estuvieron en la salida de campo, ¿cierto?, que estuvimos en el semestre pasado, se dieron cuenta que utilizamos una estación meteorológica, un grupo, y el otro grupo sí tuvo fue los aparatos de forma individual, con los cuales pudimos medir temperatura, humedad, viento, etc. Esa era la parte, digamos, práctica que debería llevar esta asignatura, que cada uno debería tener en su mano los aparatos y irlos pues, tocando, probando, mirando y sintiendo cómo es que ellos toman los datos. Lamentablemente, como todos sabemos, esta parte va a ser omitida durante ¿cierto? Este curso vacacional, pero bueno, espero yo que se acuerden de cómo se utilizaron y pues a la larga, ¿cierto? Los que tuvieron la posibilidad de tenerlos en las manos, pues bueno, excelente. Entonces voy a desactivar mi cámara como siempre para evitar ¿cierto? Alto flujo de datos. A ver un segundo y empezamos como tal, ¿cierto? La clase. Como no veo nada en el chat, veo que todos me están escuchando perfecto. Igual aquí veo que todos los programas que tengo para grabar, medir y todo eso están bien. Entonces arranquemos. A la final fueron 34. Entonces, bueno, ¿con qué arrancamos? Todos recuerden que es cierto, estamos metidos en algo llamado la Vía Láctea, de los cuales hacemos parte un par de planetillas. El único planeta que al día de hoy sabemos que contiene vida, pues es el planeta Tierra. Está en una zona perfecta en donde no está ni muy lejos del Sol ni muy cerca de él. Eso permite de que el agua y el carbón, que son los dos elementos principales para que se den la vida, pues se encuentren en todos sus estados, tanto sólido, líquido y gaseoso. Eso da la posibilidad de que se genere la vida, ¿vale? Entonces, en este ballet cósmico, ¿cierto? Porque los planetas van girando alrededor del Sol y el Sol va girando alrededor del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, pues somos, entre comillas, favorecidos porque pues estamos, ¿cierto? Por ahora, el único planeta conocido con vida, ¿vale? Probablemente dentro de poco se descubra que en Marte hubo o hay vida o que también en algunas lunas de algunos de nuestros planetas hubo o hay vida, ¿vale? Pero eso ya será cuentas fantasías para otro momento. Entonces estamos en la Tierra, ¿no? La Tierra viene de una palabra del latín terra, que es la deidad romana de Gea, la diosa griega de la feminidad y la de la fecundidad, ¿vale? Somos, como les digo, ¿cierto? El tercer planeta, ¿cierto? Después del Sol, ¿cierto? Que está orbitando, es el último de su órbita interna, es el más denso, ¿cierto? Es el único que vuelve y juega, tiene los tres estados de la materia en el agua, sólido, líquido y gaseoso. Por lo tanto, ¿cierto? Estamos muy bien posicionados para que en ese caso haya vida. Pero esa posición también le da muchas características geológicas y de clima que pues ya hemos visto en algún momento en diseño y que yo sé que ustedes en su momento han también experimentado o han visto por televisión. Aquí se supone que como todos deberíamos de tener un computador al frente y poder, ¿cierto?, navegar entre pestañas mientras van viendo la presentación. Yo sé que ahorita es un poco difícil, pero bueno, la pregunta era y que tenían que resolver por una plataforma era, ¿cómo creen ustedes que es la Tierra, no? La imagen de arriba a la izquierda, la que todos hemos visto, ¿no? Tal vez la esfera redondita, perfecta, la canica. La de la derecha, una también muy conocida, ¿cierto? Que es como ovalada, achatada en los polos del norte y del sur. Hoy en día, que irónicamente ha tomado mucha fuerza, ¿cierto? La versión de que estamos en un planeta plano, y bueno, ya hay gente que se le sale la olla y pues que cree que hay otras versiones del planeta Tierra un poco más fumadas, digámoslo así. Ahí les dejo la duda, ¿cuál creen ustedes que cuál creen que es la versión cuál es la que ustedes consideran que es realmente la forma del planeta Tierra? Algunos yo sé que lo escucharon o lo vieron en su momento en el colegio. Muchos yo sé que se decantarán por alguna de las dos opciones de arriba, más la de la derecha en la parte superior.
Pero déjenme decirles que todos, independientemente si escogieron de estas 4 imágenes, están equivocados. Hace un par de años, la Agencia Aeroespacial Europea lanzó unos satélites con una tecnología llamada LIDAR, que es a través de un láser, midió la forma de la Tierra, ¿vale? Y esta es la forma real que tiene la Tierra, es una forma totalmente amorfa, ¿cierto? Esta es una imagen que se genera a través de un láser que va escaneando, ignora lo que viene a ser el agua, o sea, simplemente es lo duro, lo sólido, lo que es tipo rocoso, y pues cierto, hay un gran hueco, ¿cierto? En el mar, entre lo que es el mar asiático, en China, India, hay un gran hueco, en la parte superior al norte, ¿cierto? Entre Rusia y Europa, ¿cierto? Hay también un gran hueco en el mar y pues esto genera una forma totalmente amorfa de lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra, ¿vale? Esta es la forma más real de lo que es nuestro planeta. Entonces, eso genera que haya un montón de tipos de clima, un montón de tipos de regiones, un montón de tipos de paisajes naturales que se generan en muchísimos lugares del mundo. Condiciones atmosféricas y topográficas diferentes y que lamentablemente pues los que no han tenido la posibilidad no se imaginan de poder salir, de viajar a otros lugares, pues no se imaginan la cantidad de hermosos paisajes que este planeta y que ningún otro planeta conocido al día de hoy contenemos, ¿vale? Que sepamos. Entonces, definamos clima. Yo sé que en algún momento mientras estábamos en diseño 2, ustedes escucharon a la profe Natalia o me escucharon a mí, ¿cierto? Sobre qué es clima. Lo voy a leer literal. Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, temperatura, vientos, etc. Y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. A través de los años, ciertas especies han evolucionado para subsistir, solamente vivir en determinado tipo de clima. Si se modifica algún parámetro del clima, estas especies empiezan a sufrir y las que no logran adaptarse al cambio mueren. ¿Vale? Esto ha pasado miles de veces, cientos de veces, inclusive con humanos o con, digamos, especies como la nuestra, que se han ido modificando su clima y por lo tanto se ha tenido que adaptar y los que no se logran adaptar mueren. Entonces conocemos climas como el clima de montaña, el clima tropical, que es el que estamos nosotros, el clima templado, el clima mediterráneo, ¿cierto? Y a veces esos climas son apropiados, como les digo, para ciertas especies animales como ciertas especies vegetales. Esta es la clasificación más estándar y sencilla de clima, que simplemente es una clasificación por una combinación de temperatura y humedad. Entonces aquí podemos ver que hay 10 tipos de climas diferentes, ¿vale? Esta es la más sencilla, es reconocida, es utilizada. Encuentran ustedes condiciones como ecuatorial, tropical seco, desértico, mediterráneo, oceánico, continental. Todos esos en algún momento ustedes de su vida lo han escuchado. Claro, no saben los parámetros exactos que llegan a especificar o a decir qué tipo de clima es desértico, cuál es su temperatura y humedad. Es cierto, nunca lo han escuchado tal vez del todo, y aquí tampoco lo vamos a ver porque no es importante. Pero esta es la clasificación más básica para que ustedes entiendan de cómo se distribuye el clima. Aún así, hay una mucho más extensa, una mucho más compleja y que es más utilizada, digamos, en estudios y, digamos, a nivel científico, que es la clasificación climática de Köppen. La clasificación climática de Köppen tiene muchos más ítems para poder llegar a clasificar las zonas. Tiene temperatura, humedad, vegetación y pisos térmicos. Es la que más ítems tiene y por lo tanto llega a ser mucho más específica en algunos casos. Aquí ven que hay más de 20 clases de clima generales en todo el mundo, pero aún así, si nos vamos
por ejemplo, a la clasificación de Sudamérica y a la clasificación de Colombia, se van a dar cuenta de que hay muchas subclases de estas clasificaciones de clima, muchas más pequeñitas. Por ejemplo, se van a dar cuenta que Sincelejo estaría en el clima tropical de sabana. Yo sé que en algún momento ustedes han escuchado la sabana, Sincelejo, tropical, etc. Y esto se debe a que la combinación de temperatura, humedad, vegetación y el piso térmico, la altura sobre el nivel del mar que estamos, pues hace que esta clasificación, ¿cierto?, sea de esta zona, ¿vale? Otra de las clasificaciones más utilizadas, pero que solo sirve para cuando estamos cerca a la línea del ecuador, ¿cierto?, en todo el centro del planeta, es a través de los pisos térmicos, la cual nos dice que a mayor altura sobre el nivel del mar, más frío va a ser. Entre más cerca del nivel del mar, más calor va a ser. Entonces, esta forma le es muy útil para Colombia para clasificar los climas, ya que a través de la altura se sabe muy fácil, rápidamente, qué tipo de clima se tiene. Ya la más sencilla, la más básica, es simplemente a través de la temperatura, ignorando todos los demás elementos. ¿Hace frío o calor? ¿Es clima caliente o es clima frío? Solo hay esas dos clasificaciones. Claro, esto varía mucho porque, como ven en esta simulación de un año del planeta Tierra, pues hay zonas del planeta donde el frío, ¿cierto?, donde la estación de invierno congela gran parte del continente, y en otras, ¿cierto?, se va moviendo la masa de árboles, en donde hay cada vez más partes donde florecen y otras donde mueren los árboles. Entonces, la clasificación de temperatura es la más básica, no es la más utilizada, pero digamos que es la que ustedes más reconocerían, ¿no? Clima caliente, clima frío. Pare de contar. Aquí también vemos la misma simulación, pero a través de un mapa de calor y mes a mes, como la temperatura de los colores más azules, más fríos, ¿cierto?, se van mostrando las temperaturas más heladas, cercanas a los 0 grados centígrados, mientras que todos los colores amarillos y rojos van por encima de los 10 grados centígrados. Una de las instituciones en Colombia que maneja todo el tema del clima es el IDEAM. Yo sé que en algún momento la profesora Natalia o yo les comentamos del IDEAM. El IDEAM, a través de recolección de datos de múltiples estaciones que tiene distribuidas por todo el país, ¿cierto?, va tomando datos y los va subiendo a su página, al Atlas Medioambiental. Este atlas lamentablemente dejó de subirse información por allá alrededor del 2010, 2014 en algunos datos, y por lo tanto digamos que está un poquito retrasado, más no obsoleto, porque a la larga pues la variación, digamos que en estos últimos 10 años, no va a ser tan alta de más allá de 2 o 3 grados centígrados, que de todas maneras es bastante grave, ya lo vamos a ver, pero que digamos no es que nos esté mintiendo y nos esté diciendo cosas erróneas, simplemente nos está variando un poquito la clasificación. Con respecto, con respecto a lo que les decía de la variación en la temperatura a través de los años, el IDEAM hace un par de años mostró la variación desde 1976 hasta el 2005, cómo cambió la temperatura en el país. Y se van a dar cuenta que entre el 76 y el 2005 hubo un cambio de hasta 3 grados centígrados en todo el país. Esto es bastante grave porque, como les dije, no todas las especies reaccionamos rápidamente a los cambios de clima, y por lo tanto los que no se adaptan empiezan a morir. El hombre, entonces, a través de años de su ingenio, ha logrado empezar a controlar y a modificar el clima, pero solo en pequeños espacios. A eso le llamamos microclima. Cuando el hombre modifica, ¿cierto?, su espacio y lo acomoda a sus necesidades. Muchas veces se hace a propósito, como por ejemplo, muchos de ustedes en este momento estarán en un lugar donde tienen un aire acondicionado. Yo, por ejemplo, que soy pobre,
lo que hice fue colocar un abanico y ya está. Y muchos de ustedes, igual que yo, pues tenemos un abanico. Y los que están más llevados, pues lamentablemente no han podido controlar el microclima de su espacio y pues están con el mismo clima exterior. Cuando controlamos este microclima, ¿cierto? Mejoramos, bueno, casi siempre mejoramos la calidad de nuestro espacio. Pero cuando lo hacemos de forma inconsciente o cuando no lo hacemos bien planificado, lo que hacemos es contrarrestar o poner en contrario a nuestras necesidades el microclima del lugar. Y esto sucede cuando, por ejemplo, la industria, el transporte y otros elementos contaminan la atmósfera y van cambiando el clima de un lugar. No sé si ustedes han dado cuenta, pero este año fue un año un poquito más frío con respecto a otros años. Un poquito frío, ¿no? Para lo que es aquí el calor de Sincelejo. Y es porque la contaminación en todo el planeta bajó drásticamente, por lo que hemos estado en cuarentena, y por lo tanto la contaminación, ¿cierto? Evitó o se dispersó y por lo tanto los rayos, la temperatura no quedó enclaustrada en lo que llamamos el efecto invernadero, que es como el invernadero que ven abajo a la derecha, y por lo tanto, digamos, la temperatura se redujo un poco. Hablando de los invernaderos son la forma más básica y sencilla en que el hombre es capaz de controlar un microclima, en el cual a través de un espacio cerrado y de unos materiales aprovecha la temperatura y el calor del sol para aumentar la temperatura de un espacio. Si utilizase otros materiales mucho más gruesos o reflectantes del sol, lo que podría hacer es aislarse de un calor exterior y refrigerar el calor y poner frío en el interior. Es lo que pasa, por ejemplo, en las neveras. Las neveras funcionan como tienen un aislante y adentro un motor que lo que produce es frío. También, como en la imagen de la izquierda, podemos ver de que hay aparatos que también a través de la humedad y el viento pueden forzar a bajar la temperatura de un espacio. Ojo, aunque si bien los microclimas en el 99.99999% de las veces son influenciadas por el hombre, la naturaleza a veces es caprichosa y también puede llegar a modificar temporalmente el clima de una región. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, cuando hay un tornado, cuando hay un monzón, cuando hay un tsunami. Esos tipos de cambios temporales logran modificar el clima y por lo tanto se convierten en microclimas por un determinado espacio de tiempo. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo el hombre puede modificar el clima para climas calientes. Muchos de ustedes yo sé que utilizaron, por ejemplo, estrategias como la de la mano izquierda, en donde a través de filtrar los rayos del sol a través de una doble piel, pueden controlar la sombra de un espacio y por lo tanto reducir la temperatura de un lugar. A mano derecha ven, por ejemplo, cómo al aire libre, a través de pulverizar agua, poner agua en un tamaño tan pequeño que quede flotando en el aire, también se puede bajar la temperatura. Carlos, lo que estás diciendo es una pregunta de un libro, no tiene nada que ver con... Bueno, lo que pasa con Islandia, bueno, de pronto ahí sí, independientemente de la ficción, muchos lugares lo que tienen son, pasa con los casos de estas islas, es que hay túneles que llegan hasta el centro de la Tierra y logran, el calor del centro de la Tierra logra escapar por estos espacios, pero como están tan al norte de nuestro planeta, pues son fríos, son de un clima frío porque están muy cerca del polo norte o en algunos casos del polo del sur. ¿Por qué los polos están congelados? Porque el sol no llega de forma directa, sino que llega inclinado y por lo tanto no llega a haber la suficiente radiación solar para poder calentar estos espacios. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí entramos en detalles. Temperatura, yo sé que ya todos saben que es temperatura, que se mide a través de un termómetro, ya vamos a ver cuáles son esos tipos de termómetro. Las unidades de medidas, la más popular en el 80 o 70% del planeta es los grados Celsius. Solo en algunos países, todos provenientes de la corona inglesa,
utilizan los Fahrenheit, y a nivel ya científico, a nivel ya, digamos, investigativo, se utilizan los grados Kelvin, que es otra unidad de medida, ¿vale? Pero los más utilizados para todos son los grados Celsius y los grados Fahrenheit, ¿vale? La temperatura a nivel del planeta está afectada por dos cosas, por su forma del planeta o por lo geográfico. En el caso del planetario está determinado por la rotación de la Tierra, por la posición de la Tierra, por cuánto gira el día y la noche. Mientras que lo geográfico, como les dije, depende de la altitud, de la latitud y la distancia con respecto al nivel del mar, ¿vale? Eso lo veremos más adelante con más calmita. Por ejemplo, aquí está uno de los ultimitos datos que podemos ver, ¿cierto? De lo que en su momento el IDEAM llegó a darnos, ¿cierto? Sobre datos de temperatura. Aquí podemos ver cada uno de esos punticos que ustedes ven ahí es una estación meteorológica que esté controlada o que el IDEAM, ¿cierto? Recolecte datos. Cada colorcito tirando al rojo tiene temperaturas más altas. Cada color tirando hacia los cremas o al amarillo tiene temperaturas más bajas, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, también esto es una prueba de qué tanto está poblado nuestro país. Vean, por ejemplo, cómo los llanos orientales no tienen casi estaciones de medición, porque son grandísimas extensiones de territorio donde solo hay, a lo sumo, animales o plantas, no hay nada, no hay seres humanos. También vean, por ejemplo, el Chocó, el gran abandono que tiene el Estado con el Chocó, de que por allá también dicen que no vive nadie y es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, también esto es una muy buena prueba de qué tanto el gobierno tiene, ¿cierto? En algunos lugares dejados el país, de que no le interesa, ¿cierto? Tomar datos, tener mediciones de esos lugares. ¿Cómo funciona o cómo se ven las estaciones meteorológicas? Bueno, ustedes pudieron ver, ¿cierto? La que teníamos nosotros, que es muy parecidita a la que estaba a mano derecha, ¿cierto? Estas estaciones meteorológicas son estacionarias, quiere decir que son fijas, ¿cierto? Están siempre en el mismo punto, pero ciertos países, ciertos gobiernos o ciertas ciudades tienen el dinero, tienen la capacidad de tener estaciones meteorológicas móviles, que es como la que está al lado izquierdo, en donde en un vehículo se monta la estación y bueno, va midiendo cosas. Estas estaciones meteorológicas, claro, su principal dato es la temperatura, la humedad y la pluviosidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Y últimamente también se ha tenido mucho en cuenta todo lo que es la contaminación del aire. Pero su principal dato a recolectar, y el que todos digamos que cuando prenden el televisor en la mañana o al mediodía o cuando desbloquean su celular y ven la pantalla, pues es el de la temperatura. Es el dato que más les interesa a todo el mundo saber. Normalmente, ¿qué utilizamos? Bueno, depende de lo que se vaya a medir. Por ejemplo, a mano derecha ven ustedes el termómetro de toda la vida, en el que yo sé que algunos de ustedes se los pusieron en la boca o se los pusieron debajo del hombro, o los que estaban ya muy enfermos se los metieron por otros espacios, ¿cierto? Y lo que hace, o por qué se meten en esos espacios, es porque la bolita de mercurio, que es la bolita que está abajo, pues entre más rodeada, ¿cierto? Del cuerpo que se está midiendo, pues va a tener un dato mucho más preciso. Por eso no lo meten en la boca, porque pues ahí va a estar metida, ¿cierto? Dentro de la boca, abajo del hombro, pues está metido, ¿cierto? Debajo del hombro. Y bueno, los otros espacios, bueno, cada uno ya sabrá y se imaginará cómo es la cosa. Al lado izquierdo lo que vemos es un termómetro muy parecido, pero lo que hace es a través de esa varita larga se incrusta en el objeto o en el elemento que se quiere medir y pues lo que hace es medir temperaturas del interior, que suelen ser muy diferentes a nuestra temperatura exterior o la temperatura exterior de un objeto. De eso vamos a ver un poquito más adelante. El que más de pronto han visto ustedes en estos días es el termómetro sin contacto o pirómetro, también llamado termómetro láser, ¿vale? Que lo que hace simplemente es a través de un láser que va y vuelve, de un infrarrojo, va y vuelve, muy parecido al que tienen ustedes en los controles remotos del televisor, muy parecido. Simplemente rebota en el objeto, vuelve y le dice qué temperatura está el objeto, ¿vale? La universidad tiene varios de estos, lástima que no pudimos utilizarlos, pero bueno, yo sé que en estos días más de uno le habrán tomado ya la temperatura con uno de estos.
Después entran ya unos más sofisticados que son los dispositivos de infrarrojos de alto espectro o las cámaras, ¿cierto?, térmicas. Estas cámaras, ¿cierto?, son unas cámaras especiales que lo que hacen es a través de un mapa de calor, como el que están viendo a la izquierda, pues mostrarnos la temperatura de un objeto, ¿vale? A veces, y dependiendo de la tecnología, se puede también utilizar, ¿cierto?, a blanco y negro, como ven al lado derecho, y este blanco y negro del lado derecho es muy útil cuando se está a oscuras, cuando se está de noche, porque tiene mucho más rango de visión y por lo tanto podemos ver objetos mucho más fácil en la noche. Eh, Aquí adelantico hay dos videitos, ¿vale?, que espero se los vean. Esta presentación, el PDF de esta presentación ya está en la plataforma. Apenas terminen esto pueden checarlo, pueden mirarlo en su plataforma, ya el curso está matriculado y espero que lo vean. El de arriba, porque si los pongo aquí el ancho de banda se vuelve una locura, algunos ven, algunos no ven, entonces mejor que lo vean cada uno por independiente. Este de aquí arriba les va a mostrar el Moodle. ¿Cuál plataforma? El Moodle. El de arriba les va a mostrar en acción una cámara térmica, cómo se ve a través de una cámara térmica. Y abajo les va a mostrar cómo se ve a través de una cámara de UV. El UV, o la radiación ultravioleta, es aquella, ¿cierto?, otro rango de onda de la luz del sol, la cual a nosotros nos afecta mucho porque es la que realmente nos, para que entiendan en castellano sencillo, es la que nos quema la piel, la que nos produce cáncer de piel, la que nos da pecas, ¿cierto? Entonces van a ver a través de una cámara UV cómo un protector solar, ¿cierto?, un bloqueador solar funciona y cómo es que bloquea la radiación solar. Carlos, si no estás inscrito, bueno, al final hablamos de eso, de los que no tengan problemas para entrar a la plataforma, ¿vale? Al final miramos quiénes tienen y quiénes no tienen acceso, ¿ok? Bueno, el siguiente dato, que inclusive aquí siendo un poquito, más bien siendo poco modesto, mi celular veo que tiene uno de estos, un medidor de presión atmosférica, no sabía que los celulares ya tenían esto, pero es muy útil para saber, por ejemplo, cambios rápidos en los fenómenos climáticos. La presión atmosférica es simplemente la determinada entre el cambio de la altitud y la temperatura. Para esto se utiliza un barómetro, y se mide en milibares. ¿Cómo se ve un barómetro? Así, como el de la derecha. El de la izquierda es un altímetro. Y van a decir, pero ¿cómo así? Yo con la altitud, ¿cómo voy a saber cuál es la presión atmosférica? Sencillo, hay una fórmula matemática que me dice que cada 1 pascal se aumenta 1 pascal por cada 27 pies de altitud. O sea, por 8 metros sube 1 pascal. ¿Vale? El pascal es la unidad también de medida para medir la presión atmosférica. ¿Listo? ¿Esto a qué nos sirve a los arquitectos? Hombre, muy poco realmente, pero es un ítem muy importante porque nos va a ayudar a saber cuándo llueve, cuando hay cambios rápidos en la presión atmosférica, cuando baja, es porque rápidamente se aproxima una lluvia, ¿vale? Esto es uno de los elementos que utilizan para predecir si va a llover o no. En obras pequeñas, yo sé que muy pocos, lamentablemente, de pronto, ojalá que sí, pero en obras pequeñas no es muy importante, pero en obras grandes, gigantes, enormes, es muy útil saber cuándo va a llover para tomar decisiones rápido de qué elementos se paran en la obra y cuáles elementos pueden seguir funcionando dentro de una obra, ¿vale? Otro elemento que tal vez no nos interesa tanto, porque digamos es muy básico, es la altitud. ¿Cuánto distancia hay entre el nivel del mar y donde estamos parados? ¿Para qué nos sirven los arquitectos? Hombre, simplemente para saber cuál va a ser, y solo en Colombia, y países que estén cerca del Ecuador, saber simplemente su temperatura, ¿vale? Ahí están las 5 clasificaciones de piso térmico, que es cálido, templado, frío y niebla y nublado, ¿vale? Estas son las 5 clasificaciones que se dan a partir de los metros sobre el nivel del mar. Sincelejo, como está entre los 300 y pico de metros sobre el nivel del mar, pues hombre, obviamente está en el clima cálido. Del viento, recuerden que vimos dos cosas muy importantes que necesitamos saber del viento. Primero, su potencia, ¿vale? Que se mide en su velocidad.
Y segundo, la dirección, que se mide con simplemente saber a través de la rosa de los vientos de dónde viene, ¿vale? Esto con el objetivo, el viento, de que es el elemento primordial para hacer intercambio térmico en climas calientes. En climas fríos es todo lo contrario, saber de dónde viene el viento para yo bloquearlo, evitarlo y anularlo para que mi edificio no tenga intercambio térmico. Así que el viento es muy importante para la arquitectura. ¿Cómo la medimos? Pues sencillo, con un anemómetro. El anemómetro, hay dos versiones, el de la izquierda, que son como las cucharitas de los helados con el que se pasan vendiendo helado, y el de la derecha, que es el de una hélice. Los dos hacen lo mismo, calculan a través de una fórmula matemática cuántas veces gira a la izquierda las cositas de los helados, a la derecha las hélices, y a medida de cuántas veces da la vuelta por minuto, él calcula cuánta es la velocidad del viento. Con estos dos aparatos solo podemos saber su velocidad. Necesitamos una veleta para saber su dirección, ¿vale? Normalmente el de la izquierda está siempre acompañado de una veleta. El de la derecha no, simplemente tenemos que ir mirando, apuntando, sintiendo con nuestro cuerpo de dónde viene el viento para poder colocarlo en la dirección y saber realmente su velocidad. Vuelve y juega. Esto lo utilizábamos los arquitectos para saber dónde colocar o dónde no colocar las aberturas dependiendo del tipo de clima. La humedad. Yo sé que algunos tuvieron muchos problemas con entender qué era la humedad, pero es sencillo. Es la cantidad de agua que hay tanto en estado líquido como en estado gaseoso en el ambiente. También se puede medir a través de superficies, pero en la arquitectura, bueno, se necesitan los dos, tanto el de superficies como el del aire, pero el que más necesitamos es ese, el del aire, ¿vale? Simplemente la cantidad de agua que hay en ese espacio, ¿vale? Esa agua puede venir de múltiples fuentes. Puede venir de un río, de un océano, de la evaporación de los árboles, de la tierra, del hielo, de las nubes, de aguas subterráneas. Pueden estar, vuelvo y juega, en estado sólido o en estado gaseoso. Por eso es muy importante saber nuestra humedad, porque además con la combinación de la temperatura podemos saber si ese espacio está saturado de humedad y por lo tanto va a ser, ¿cierto?, un lugar muy bochornoso, o va a estar muy seco, muy ausente de humedad, y por lo tanto transpirar va a ser mucho más difícil porque nuestro cuerpo va a tener que generar esa cantidad de humedad y nos vamos a deshidratar muy fácil o rápidamente. ¿Qué utilizamos para medir la humedad? El higrómetro. Hoy en día, y los que estuvieron en la salida de campo se dieron cuenta que el higrómetro es un aparato que va en conjunto con el termómetro, porque vuelve y juega, temperatura y humedad es lo mínimo, o digamos lo mínimo avanzado para saber cuál es el clima de un lugar, ¿vale? Estos higrómetros, como el de la izquierda, ¿cierto?, vienen aparatos que todavía nos muestran de 0 a 100, el porcentaje de saturación. Detrás de la imagen no se ve, pero hay como una vara larga que mide, digamos, la humedad en el ambiente, o a veces ya es un sensor, como el de la mano derecha. Simplemente es un chip que es capaz de medir la humedad en el ambiente. Antes, que se utilizaba el higrómetro de bulbo seco, era un aparato muy básico que a través, ¿cierto?, de dos termómetros que están a la mano derecha y a la mano izquierda con los 2 grados de temperatura, en este caso solo tiene Fahrenheit, y en el centro un bulbo, ¿cierto?, es simplemente un frasco de vidrio sellado, y que a través de una burbujita que subía y bajaba, pues se calculaba cuánta humedad había en el ambiente. Este sigue siendo inclusive a nivel científico el más utilizado porque es el más preciso, pero es el menos práctico para estar transportando de un lugar a otro. Ya vamos terminando, y uno de los casi últimos elementos pues es la precipitación. La precipitación es la cantidad de agua en cualquiera de sus 3 estados que caiga en un lugar determinado de la Tierra. Aquí están viendo una simulación mes a mes de cuál es la precipitación en milímetros
porque se miden milímetros de agua que cae en cualquiera de las tres fases. Colombia tiene el delicioso placer de ser el lugar del planeta con la más alta precipitación del planeta Tierra. Mientras que Egipto, el país de Egipto, tiene el otro lado de la moneda, el país más seco o el país donde menos llueve en todo el año en el planeta Tierra. En Colombia es 3.240 milímetros por año, mientras que en Egipto son 51 milímetros por año. ¿Cómo así milímetros? Sencillo, se coge un aparato como este, que es el pluviómetro, que lo que hace es que en una superficie de 1 metro cuadrado se toma cuántos milímetros, ¿cierto?, se llena en ese metro cuadrado. Van a decir, profe, pero es que eso es una circunferencia, eso no tiene metros cuadrados. A través de fórmulas matemáticas lo que se hace es que no se tenga que buscar 1 metro cuadrado, porque eso ocupa mucho espacio, sino que a través de reducir el tamaño y de hacer una multiplicación de lo que va cayendo por ese huequito que está ahí en la mitad, de todas maneras se va calculando cuántos milímetros de agua caen en un lugar. Entonces hacen de estos aparatos también muy pequeños, muy compactos, no tienen que estar en 1 metro cuadrado. De nuevo, ¿para qué nos sirve a nosotros los arquitectos saber la precipitación de un lugar? Bueno, para saber qué vegetación plantar, para saber qué tipo de cubierta es la que tenemos que usar. Países que tienen nieve tienen que construir sus cubiertas mucho más inclinadas para que la nieve cuando caiga resbale y no se quede y no genere peso en la cubierta y se caiga el techo. Igual suele suceder en lugares con regímenes de lluvias muy altos, tienen que ser las cubiertas muy inclinadas para que el agua no se empose, ¿vale? Ya países con menos, y si se darán cuenta, si en algún momento habrán visto alguna película del Medio Oriente, de África del Norte, se van a dar cuenta que casi todas las casas son de techo plano, porque por allá casi no llueve, entonces no hay problemas de humedades o de que se empose el agua. Todos estos datos que llevamos hasta aquí los pueden mirar ustedes en el Atlas del IDEAM. Aquí está la página, yo sé que algunos la han visto, los que estuvieron conmigo en su momento la vieron, y aquí pueden encontrar, ¿cierto?, la información un poco desactualizada hasta el 2010 en algunos casos, 2014 hasta otros, pero pues que digamos que es lo más preciso, lo más exacto que podríamos tener en este momento. El siguiente elemento, y que también ha cobrado mucha relevancia en la arquitectura bioclimática, para ser específico, en los últimos años, es la radiación solar. Esta longitud de onda electromagnética que es emitida por el Sol nos deja saber o nos ayuda a calcular muy rápidamente qué tanto se va a calentar un objeto. Esto es muy útil para climas tanto fríos como calientes para saber escoger los materiales idóneos para construir nuestros edificios. Pista que ya en algún momento, yo sé que la profesora Natalia o yo les dijimos, el ladrillo de toda la vida, el naranjado, para que me entiendan, ese es un material perfecto para clima frío, pero para clima caliente no lo es, porque es un material que absorbe la radiación solar, la retiene y la libera muy lentamente. Por lo tanto, vuelve y juega. Es un material muy bueno para clima frío, pero para este clima horrible. ¿Con qué construimos nosotros? Con ladrillos, ¿vale? Por eso nuestras casas suelen ser muy calientes cuando el sol les da de lleno. Aquí hay un poco más de datos de la longitud de onda corta, la longitud de onda larga. La corta es la que viene directamente, ¿cierto?, desde el sol, y la otra es la que se va rebotando en los elementos. Esto es una gráfica mucho más clara, ¿cierto? La longitud de onda corta, que es la que viene a ser de las flechas amarillas, es la que se refleja directamente desde el sol, mientras que la longitud de onda larga es aquella que ya ha rebotado en múltiples elementos y nos llega al objeto o nos llega a nosotros, ¿vale? Esto es muy importante porque la radiación, ojo, este dato es muy importante, la radiación, no, la que sale del sol, no nos llega completamente a la Tierra. Mucha de esa radiación se dispersa de una o de otra manera. El 30% lo arroja la atmósfera,
¿vale? Independientemente si el día es soleado, si el día es nublado, pero porque nuestras capas superiores, todas las que nos protegen, las que contienen el aire para que no se escape, a la larga nos hace que refleje esta radiación y por lo tanto, ¿cierto? No llega el 30% al planeta. El 19 se puede absorber entre las nubes, todo depende si es un día nublado o no. Y a la larga, más o menos el 50% puede llegar al objeto o al espacio que nosotros estamos mirando. El 25% va a llegar de forma directa y el 26% más o menos puede llegar de forma difusa o indirecta. ¿Vale? Al porcentaje de radiación que los objetos son capaces de reflejar se le llama albedo. Lo vamos a ver más adelante. El albedo es simplemente la propiedad de que el material refleje o no refleje la radiación solar. ¿Vale? Vuelve y juega. Eso es muy importante para saber con qué materiales contar para nuestra obra. Este dato de la radiación solar está en otro atlas diferente dentro del IDEAM. ¿Por qué? No lo sé. Lo tienen en otra página diferente que es esta que está aquí. Entonces los invito a que cuando termine la clase se metan al PDF, abran este hipervínculo y miren y naveguen un poquito entre el atlas del IDEAM si no lo hicieron durante el semestre inmediatamente anterior, que yo sé que más de uno en su momento, los juiciosos, sí lo hicieron. Los que le copiaron la tarea al compañero, yo sé que no lo hicieron, pero los que sí fueron juiciosos llegaron a ver esta información directamente de la fuente. A la larga, vuelve y juega, otro dato de esta radiación solar, saber su dirección es muy fácil para nosotros ubicar las aberturas o la forma en que debe estar, ¿cierto?, ubicado el proyecto y cómo se debe de orientar con respecto al Sol. Para eso utilizamos la carta solar. La carta solar fue un elemento que, por ejemplo, en mis dos grupos, claro, porque también fue un poco difícil ya ahorita con la pandemia explicarles puntualmente esto, pero simplemente es saber ubicar con respecto al norte el proyecto y a través de un dato que nos lo arroja Internet, que es el recorrido del Sol, saber dónde va a estar el Sol durante todo el año. Para eso que necesitamos esto que está aquí. Esto que está aquí, ¿qué es? El recorrido del Sol. Esto lo bajan de Internet, súper fácil. Lo que me está mostrando este cono que vemos ahí es simplemente dónde va a estar el Sol ubicado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Y el día 1, 2, 3, 4. Si ven, ¿cierto? En la parte superior están los días y en la parte, digamos, vertical van pasando los meses del año. Simplemente saber por dónde sale el Sol y por dónde se esconde. Que dependiendo de la parte en donde estemos en el planeta Tierra, que es lo segundo, que es ubicarlo con la latitud y con el norte, pues sabremos exactamente dónde está el objeto y por lo tanto por dónde le llega la radiación, ¿vale? ¿Esto cómo se ve? Se ve así. Esta es una carta solar aplicada a un proyecto X, en donde el Sol en este caso está un 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Visto desde la vista de cubiertas, vean cómo las sombras se reflejan hacia el lado izquierdo, porque está a las horas de la mañana. En esta imagen, vean por ejemplo en la hora de la tarde, 2:45 de la tarde, vean que las sombras se proyectan hacia la derecha. Lógico, ¿no? Pero vean, por ejemplo, que en diciembre el sol baja lo suficiente como para que en la mañana no le dé directamente a la fachada este, sino que ya le empieza a dar a la fachada sur también. Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, en diciembre, si esto es un país que, digamos, está en el lado norte, ¿cierto? Está en el lado norte del planeta, pues durante el invierno, que es en diciembre, pues le va a dar un poquito más de sol, le va a dar un poquito más de calor a la fachada sur. Ese es el análisis que nos arroja la carta solar. Tomar decisiones si la orientación con respecto al norte y las aberturas están bien colocadas para el tipo de clima a través de leer el sol donde va a estar en determinada época del año. ¿Vale? Al final del curso les mostraré cómo los software hacen eso súper fácil. Lo vamos a ver en SketchUp y lo vamos a ver en Revit. Lamentablemente, como no todos tienen la posibilidad de tener SketchUp y Revit, lo que voy a hacer es más o menos lo que estamos haciendo aquí, una clase en donde yo les muestro cómo se ve en el software. Si ustedes pueden replicarlo en la casa, perfecto.
pero no podemos hacer una clase de todos, ¿cierto?, al mismo tiempo, porque no todos tienen las mismas herramientas. Entonces, yo creo que, o espero que les quede claro para qué nos sirve la radiación solar. Simplemente saber de dónde viene el sol, por dónde ubicar nuestras aberturas, cómo orientar el proyecto respecto al norte y saber, dependiendo de qué parte del planeta está, pues todos estos datos nos ayudan a determinar qué materiales usar o qué materiales no usar para nuestro edificio. También, y lo que les vamos a mostrar en las últimas clases de este vacacional, es las estrategias arquitectónicas a seguir si lo que necesitamos es enfriar o si lo que necesitamos es calentar a través del sol. No es que se pueda enfriar a través del sol, no, sino cómo evitar de que el sol nos caliente un espacio o cómo hacer que el sol nos ayude a calentar un espacio. Eso lo vamos a ver más adelante a través de las estrategias arquitectónicas para los dos tipos de clima. Entonces, como vimos, para que un ser humano se sienta bien en un espacio, para que una persona se sienta a gusto, esté en zona de confort, debe de tener, ¿cierto?, una temperatura, una humedad, un flujo de viento y radiación solar o radiación de calor de algún elemento eléctrico, electrónico que le provea, ¿cierto?, el calor, dependiendo si es para clima frío o para clima caliente. Hace más de 50 años, los hermanos Olgley, más famoso Víctor, crearon algo llamado el diagrama de confort climático humano de Olgley, que a través de dos datos, que simplemente es temperatura y humedad, nos ayuda a saber si la persona está o no está en una zona de confort. Además, nos dice que si no está en una zona de confort, ¿qué debemos de utilizar para poder llevarla a esa zona de confort? Ahora dirán, ¿cuál es la zona de confort? El número mágico, si ustedes quieren preguntar a qué temperatura una persona se siente bien, es 23 grados centígrados. 23 grados centígrados es la temperatura promedio en la que una persona se va a sentir bien independientemente de otros factores, ¿vale? Pero como ven, esos otros factores son bastante amplios, que pueden ir desde los 20 grados centígrados hasta los 28 grados centígrados, desde el 20% de humedad hasta el 80% de humedad. Si se dan cuenta, abajo de la zona de confort, lo que me está diciendo es que yo necesito radiación para poder calentar el espacio y subir a la zona de confort. Y si estoy por encima, necesitaré humedad o ventilación o una combinación de las dos para poder llegar a esa zona de confort, además de estar en sombra. ¿Cómo es esto en castellano? Sencillo, aquí está la misma gráfica, ¿cierto? Todos la estamos viendo, la gráfica del diagrama de la carta climática de Olgley. Voy a poner un punto en el espacio. Momento. Ahí está, voy a poner un punto en el espacio. ¿Qué me quiere decir este punto? No sé si puedan ver mi mouse, creo que no. Pero bueno, si están viendo mi mouse, ustedes hacen una relación, ¿cierto? Bajan el punto, abajo vemos humedad relativa y al lado izquierdo vemos temperatura. Entonces, si yo bajo, me encuentro con que este punto está en 20% de humedad y en 30 grados de temperatura. Eso quiere decir que la persona está fuera de la zona de confort. La misma gráfica me dice qué es lo que yo debo de hacer para bajarlo a la zona de confort. Tengo dos opciones. O bajo la humedad en el aire. Aquí ven, ven que por aquí habría 7 gramos de humedad en el aire. 5 gramos, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, bajarlo a menos de 1 gramo de humedad en el aire o aumentar la velocidad del viento aproximadamente, déjenme seguir la línea, a 0.72 metros sobre segundo de velocidad del viento para que, ¿cierto?, la persona se enfríe y entre a la zona de confort. Vamos a ver otro ejemplo. Esta persona se encuentra dentro de la zona de confort.
¿Por qué? Si bajo el mouse, si bajo la línea, se encuentra en unos 26, 27 grados, 27 porcentaje de humedad relativa y está en 1, 2, 3, 4 y en 25 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cierto? Está en esta zonita que es la zona de confort. Vamos a ver un último ejemplo. El lado contrario. Esta persona se encuentra en 60% de humedad relativa y se encuentra solamente a 10 grados de temperatura. Lo que me está diciendo es que debo aumentar la radiación unos 75 vatios, vamos a ver más adelante esa unidad de medida, para poder yo subir, ¿cierto?, a la zona de confort y que con la misma humedad por lo menos esté, ¿cierto?, en la zona de confort, ¿vale? Esto es muy importante, vuelvo y juega, muy importante para saber si una persona se encuentra cómoda o no cómoda en un lugar. Simplemente con saber temperatura y humedad. Con esos dos datos yo pongo esta gráfica y esta gráfica, vuelvo y juega, me ayuda a saber qué es lo que le haría falta a esa persona para definitivamente entrar o salir si lo que se necesita es ser un troll y sacarlo de la zona de confort. Ya vamos terminando, la clase sencilla, una horita, para que no se me estresen, que las clases son muy largas y muy aburridoras, de que a la larga es muy importante el día de hoy la arquitectura o saber todos estos elementos bioclimáticos porque el ser humano es el principal actor en el cambio climático del planeta. Como les dije, no todas las especies se adaptan rápida y fácilmente a los cambios de su ambiente, los cambios de su clima. Y eso puede llevar a la extinción masiva de ciertas especies, tanto animales como vegetales. Aquí pueden ver cómo desde el 81 hasta el 2010 el cambio de la temperatura en todo el planeta. Algunos me dirán, pero profe, ¿cómo así que Canadá cada vez es más frío? ¿Cómo así que en los Himalayas, donde está el monte Everest, hay cada vez más frío? De aquí se pega también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de decir que el calentamiento global no existe. Y en parte, la palabra calentamiento global es lo que sí tal vez no existe. Lo que existe es un cambio climático. Estos dos países, tanto la parte superior de la India como Mongolia y lo que es Canadá, perdón, 3 países, tienen una influencia negativa en su temperatura porque ellos son los países que cada vez están haciendo más cambios en sus hábitos de consumo y en sus hábitos industriales y por lo tanto cada vez están enfriándose un poquito más. Pero todos los países que estamos en vía de desarrollo, que cada vez estamos produciendo más, que estamos emitiendo más contaminación al medio ambiente, pues somos los países que cada vez, ¿cierto?, estamos ayudando o haciendo que el cambio climático se acelere. Porque es verdad, el planeta nunca ha tenido, nunca ha tenido esta temperatura toda la vida, siempre ha estado cambiando. Todos yo sé que aquí en algún momento se vieron la era del hielo, las 5 películas. Las eras de hielo han habido muchas, de hecho, si mal no recuerdo, han habido 3 o 4 eras de hielo, donde el planeta se enfrió completamente desde arriba hasta abajo y en todos los lugares. Lo que el humano está haciendo es acelerar este cambio climático. Lo estamos avanzando casi el triple o el cuádruple por cada año que estamos viviendo realmente. Este año puede que, y si en algún momento vieron noticias, vieron que este cambio climático se frenó por la pandemia porque muchas industrias tuvieron que reducir, tuvieron que rebajar su producción, por lo tanto la contaminación se redujo, por lo tanto el efecto invernadero se redujo. Entonces, chicos, con esta pequeña reflexión y con esta pequeña clase que es la introducción, simplemente es el recorderis de la parte teórica básica de diseño 2, ¿cierto? Arrancamos este vacacional. El lunes, misma hora, 2 de la tarde, ¿cierto? Nos encontramos aquí para ver la unidad 2 que se llama ¿qué es bioclimática?
y lo que vamos a ver es cómo la arquitectura bioclimática ha influenciado la arquitectura del siglo XXI, ¿vale? Recuerden que tienen que hacer una actividad al finalizar cada una de las clases. Pueden entrar de dos maneras, dándole clic al hipervínculo que está ahí arriba, obviamente no aquí porque no les va a dejar, pero cuando se bajen el PDF, o entrar a kahoot.it y digitar el código del juego, que es 04832688. Por favor, para poder que me hagan la vida más fácil, primero el apellido y después el nombre, ¿vale? Pueden llamar a su amigo, pueden llamar a su amiga, a su novio, a su novia, llaman al que quiera, al papá, sienten al hermano, no me interesa. Profe, disculpe, ¿por cuánto tiempo va a estar abierto Kahoot? Este Kahoot está abierto hasta el lunes. Lunes mediodía. No, lunes 11 de la noche. Lunes 11 de la noche. ¿Vale? No los puedo dejar mucho tiempo porque si no se empiezan a atrasar y como ya saben, tenemos una clase diaria. Bueno, nos volvemos a reunir hasta el lunes, ¿no? Pero, o sea, traten de hacerlo lo más pronto posible. Este video ya se les va, apenas termine aquí, lo subo a YouTube. También la presentación ya está en la plataforma, ¿vale? Entonces pueden, los que ya tienen acceso, los que no se quedan ahorita al final y vamos solucionando, vamos a ver qué es lo que tienen administrativamente para que no les hayan matriculado, ¿vale? Entonces chicos, no siendo más, voy aquí a... ya. Sí, ya. Chicos, no siendo más, muchas gracias por haber asistido. Sé que es muy difícil esta metodología, súper difícil. Créanme que yo me siento como un poquito amarrado porque me gustaría, normalmente yo les paso el termómetro para que lo miren, el higrómetro, el anemómetro para que le soplen el mal aliento al compañero, tenemos el medidor de radiación, todos esos aparatos los tenemos. Yo sé que algunos tuvieron la oportunidad, muchos de los que estuvieron, ¿cierto?, conmigo y con Natalia, algunos creo que también tuvieron la oportunidad de tenerlos en la mano antes de salir, ¿cierto?, a la visita de campo de diseño 2. Entonces por ahí me quedo como un poquito más tranquilo. Igual, la idea es que hay unos videos que se van a hacer mostrando estos aparatos. En su momento se los mandaré, ¿cierto? Mostrando los que hay en la universidad. Ustedes, como estudiantes, pueden acceder a que les presten esos aparatos el día de mañana cuando vayan a hacer una investigación. Ustedes pueden hacer la solicitud a través de su tutor, el que les esté dirigiendo el trabajo de grado, y se les puede prestar estos aparatos para que ustedes hagan mediciones de lo que ustedes quieren o necesitan. Entonces no está limitado esta asignatura, no. Esto de verdad son aparatos, son equipos y cada vez que están comprando más para que ustedes, ¿cierto?, tengan la posibilidad de hacer estudios de campo, ¿vale? Entonces vuelvo y juegan, no siendo más. Ahí está la actividad, hasta el lunes tienen tiempo. Pueden llamar al amigo, al novio, a la novia, al que quieran, pueden sentarse. De hecho, me gustaría que se sentaran, lo discutieran, ¿cierto? Vean la guía, el PDF que está, digamos, en la plataforma, pueden tener el video ahí. Eviten en la mayoría de lo posible, aunque no falta el que lo haga, ¿cierto?, usar Google para solucionar la respuesta. Traten de verdad de hacerlo por otros medios, ¿vale? Entonces, no siendo más, los que tengan problemas se me quedan ahí y el resto